Hola, Caro, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Bueno, hoy es una entrevista para conocer un poco más de tu trabajo y que nos platiques acerca de la lengua de señas mexicana. ¿Te podrías presentar, por favor? Claro, bueno, mi nombre es Carolina Valencia. Yo soy psicóloga educativa egresada de la Universidad de Guanajuato y actualmente estoy desarrollando una iniciativa privada la cual pretende compartir la lengua de señas por medio de cursos para personas oyentes o hablantes. Más adelante vamos a estar platicando de qué trata esto. Y bueno, en general yo estoy muy contenta por este proyecto y también muy contenta por esta entrevista. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bueno, y desde tu perspectiva, ¿cómo podrías definir o conceptualizar al lenguaje en general? Al lenguaje como tal. Sí. Ajá. Bueno, el lenguaje es la capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, concretamente. Ujú. Y esto se da a partir o por medio de las lenguas. ¿Y cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje? La lengua entonces es el conjunto de símbolos o signos que nos permiten entonces tener, pues tener esta capacidad para comunicarnos. Y entonces en cada una de las culturas o comunidades van a tener su propia lengua, su propio conjunto de símbolos o de signos para entonces tener esta comunicación. ¿Y por qué no podemos hablar de un lenguaje de señas? Entendido esto como un lenguaje como una manera universal de comunicación y que también tiene que ver con que muchas personas no conocemos la lengua de señas. ¿Por qué crees que no nos podemos referir a algo más universal? Bueno, yo creo que todo parte porque no existen estos espacios, porque si los hay son muy nulos y porque esta inclusión o estas iniciativas que pretenden compartir la lengua de señas son recientes o sin embargo si han habido anteriormente son muy pocas, entonces esto incluso dentro de la sociedad pues todavía no está instaurado. ¿Por qué no podemos hablar de un lenguaje universal? Porque todavía faltan muchos esfuerzos, muchas manos, muchas iniciativas y mucha apertura, además de la sensibilidad de entonces reflexionar sobre que es necesario, sobre que a través de muchísimo tiempo, si no es decir actualmente, se está excluyendo a un grupo de personas que desde hace mucho tiempo han intentado estar dentro de un contexto que no se les ha permitido o que presentan el doble de dificultad que cualquier otra persona. Si, por ejemplo, nos enseñan en la educación básica el nivel básico de inglés, por ejemplo, pero no nos enseñan, aunque sea algo básico de lengua de señas. Exacto, y si te pones a pensar, si nos enseñaran desde la primaria una seña diaria, al final del curso tendríamos a 195 señas aproximadamente, lo que te permite mantener una conversación inicial. Son aspectos que pudieran ser un esfuerzo mínimo que generan una gran diferencia. Claro. ¿Y nos podrías explicar cuáles son las deficiencias que existen en las diferentes lenguas de señas? Porque tengo entendido que también hay regionalismos, ¿no? Sí, así es, pues mira, cada uno de los países tiene su propia lengua de señas, entonces se tienen registradas 135 lenguas de señas actualmente. Independientemente, en cada uno de los estados existen estos regionalismos, que son maneras diferentes de hacer la misma seña con el mismo significado, es decir, la misma palabra, ¿no? Ujú. Te voy a dar algún ejemplo. En alguna parte de México se dice papaya de esta manera y Mm. en alguna otra parte se dice de esta manera. Entonces, si tú no conoces estas dos formas, ya Ujú. vas a tener una barrera, ¿no? Entonces, esta es la dificultad, independientemente de que, por ejemplo, si conoces a una persona sorda en Argentina y yo conozco la lengua de señas mexicana,
tampoco nos vamos a poder comunicar, a menos probablemente de la parte escrita. Híjole, qué gran importancia tiene conocer un poco más la lengua de señas y que eso no está normalizado como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Así es. Se están haciendo algunos esfuerzos para hacer algunas señas universales. Son pocas las que existen actualmente, son algunas que se utilizan para cuestiones de emergencia o turísticas, pero todavía falta. Entonces, eso implica, pues, si se genera una lengua de señas universal, que los demás sistemas o las demás lenguas entonces se acoplen. Entonces sería un doble esfuerzo, ¿no? Aprender otro idioma. Y la lengua de señas mexicana, o sea, ¿solo es para el idioma español? O sea, estaba pensando yo, por ejemplo, en otro tipo de lenguas, náhuatl, eh, es la única que se me viene a la mente, pero en ese sentido, ahí no hay lengua de señas. Fíjate que además de la lengua de señas mexicana, existe una lengua de señas maya yucateca. Oh. Okay. Ajá, entonces pues sí son diferentes maneras de configurar y pues esto implica otra vez una barrera. Uh-huh. Claro. ¿Y cuáles son o cuáles podrías considerar que son las ventajas de conocer la lengua de señas mexicana, que es a la que nos referimos en este contexto, y de aprenderla y replicarla? Ok. Bueno, hablando como de ventajas, pues sería la parte de la inclusión definitivamente. Pudiéramos entonces conocer a más personas, pudiéramos entonces conocer a una cultura diferente. Y además de esto, bueno, está la cuestión de cognitivamente, mejora tu agilidad mental, tienes una rapidez perceptual mayor. Claro. Se dice que reduce la artritis. Y bueno, recuerdo que una vez vi un póster que mencionaba las 12 ventajas precisamente, y una de ellas era como, puedes comunicarte debajo del agua en lengua de señas, puedes hablar cuando estás comiendo, comunicarte cuando estás comiendo, puedes hacerlo cuando estás en el cine, cuando hay mucho ruido, cuando no puedes hacer ruido en una biblioteca, entre otras, pero la principal definitivamente es que entonces no estaríamos discriminando a las personas. Sí, claro. Mencionabas en tu presentación que estás en una iniciativa eh, privada, personal, y impartes cursos. ¿Hacia quiénes van dirigidos los cursos que tú impartes? Bueno, Educar en Calma tiene ya 6 meses con mucho esfuerzo y he aperturado cursos tanto para adultos como para niños y niñas y adolescentes. Entonces pudiera decir que va enfocado a toda la población que guste aprender desde un inicio, es decir, como aspectos básicos, seguirlos acompañando poco a poco. Pero uno de los objetivos principales que tengo en cada uno de estos cursos es que al final del mismo cada quien tenga la capacidad de entonces mantener una conversación inicial, de presentarse diciendo pues tanto su nombre, qué le gusta, cuántos años tiene, en dónde vive, qué hace, qué hizo el día de hoy, cómo puedes preguntar si es que necesita apoyo a una persona, qué siente, cómo está, qué pasó, y aspectos básicos, por ejemplo, del vocabulario familiar, por si es que alguna vez te encuentras a un niño perdido y quisieras apoyarle, o incluso hacer compañía a alguien. Tenemos este vocabulario diseñado de tal manera que al final, con mucha práctica, las personas pueden entonces mantener esta conversación. Y hasta ahora, ¿quiénes han sido los más interesados en tomar tus cursos? Yo creo que sí me he dado cuenta que hay más estudiantes. Si bien hay personas adultas, pero a un inicio fue la parte de fisioterapeutas, psicólogos, maestros. No me ha tocado todavía doctores, de hecho estamos aperturando un curso para justo personal médico porque también es muy importante.
en alguna emergencia saber cómo atender y Claro. comunicarte. Eso por una parte, pero también me he encontrado a mamás, a papás, a tíos, tías, primos, que tienen una persona con una discapacidad auditiva y que necesitan comunicarse con ella y que no han podido hasta el momento, entonces entran para aprender y comunicarse. Bueno, qué bonito esa parte, ¿no? Que eh, se busque aprender para poder entender al otro y que se vaya de alguna manera em, quitando esa desventaja en la que podrían estar personas con alguna discapacidad auditiva. Sí, yo debo de reconocer esa parte, creo que actualmente, no sé si es porque he estado en este medio, pero actualmente yo siento que sí está existiendo un cambio, que sí hay más personas que están interesadas o probablemente también hay más iniciativas o estos encuentros que yo creo que también depende de cómo se estén estructurando, porque voy a platicarte que, por ejemplo, gubernamentalmente existen algunas convocatorias en las que puedes aprender la lengua de señas, pero estas convocatorias, bueno, se aperturan eventualmente, no las tienes recurrentemente, se cierran, se llena el cupo, existen horarios muy concretos, no hay como mucha variación en esa parte y entonces hasta dentro de 6 meses, un año, vuelve a haber otra convocatoria. Entonces creo que esa es una parte pues difícil para quienes quieran de verdad aprenderla. Yo no digo que no haya personas que estén interesadas, pero sí hay dificultad a veces para encontrar un lugar. Y supongo que en estas convocatorias que son tan cerradas en el sentido de que no se puede acceder tan fácilmente, tampoco hay un seguimiento, es decir, como nivel básico, intermedio, avanzado, etcétera. Supongo que es como algo muy general lo que se imparte. Ajá, sí, es una cuestión básica. Por ejemplo, bueno, la Academia de Lengua de Señas del DIF sí cuenta con una continuidad dentro de los niveles, pero como tú mencionas, en general sí es una parte básica y bueno, eso habla de que también es difícil llegar al aprendizaje completo de la lengua de señas. Es difícil encontrar un espacio donde se dé este seguimiento puntual. Eventualmente las personas que están dentro de este aprendizaje se pueden percatar que la lengua es compleja y probablemente llega un momento en el que pues consideres que lo que tienes es suficiente, ¿no? Hay personas que tendrán otra motivación intrínseca muy grande o incluso un contexto familiar que les permita continuar con este aprendizaje de manera natural y no institucionalmente, ¿no? Pero sí creo que, bueno, finalmente como todo, ¿no? O sea, va avanzando la situación y probablemente hay quienes se quedan en el camino y entonces son muy pocos quienes se les pudiera aperturar la parte avanzada, por ejemplo. Mencionas que la lengua es compleja. ¿A qué Uh-huh. te refieres con eso? Bueno, pues hablando como en general de sus componentes, se tienen que respetar 3 de ellos concretamente para poder comunicarte efectivamente, ¿no? El primero de ellos es el kinema, es decir, la configuración que tienes en tu mano, la manera en que vas a hacer esta mano, la tienes que hacer tal cual como la seña o la palabra es. Uno es la configuración. El segundo punto es el keirema, es decir, cuál movimiento va a tener tu mano, si va a ser arriba abajo, si va a ser adelante atrás. Por ejemplo, te voy a dar uno muy concreto. Sí. Aquí viene configuración letra A, de esta manera, arriba abajo, número 11. Misma configuración, adelante atrás, número 16. Entonces, puse la misma configuración, el mismo kinema, cambié el keirema y cambió, el significado. Entonces, eso es por una parte. La otra cuestión es el toponema, en dónde lo vas a hacer, en qué parte de tu cuerpo. Yo no puedo hacer el número 16 hasta acá arriba. No puedo, tienen que estar aquí, ¿sale? No puedo hacer el número 11, no sé, acá abajo. Tienes que respetar todo eso porque si no, probablemente en este momento no recuerdo alguna señal que esté acá arriba, según yo no existe alguna señal que esté hasta acá arriba con esta configuración, pero se pudiera confundir o no pudieras dar este significado concreto.
Hay algunas otras señas que sí son muy concretas, o sea, muy específicas, por ejemplo acá, contento, cariño, coqueto, cómo, cuándo. Entonces estoy haciendo la misma configuración de mi mano, pero cambio movimiento y lugar. Eso es lo Sí, difícil. claro, el significado es diferente, ¿no? Y me imagino que para que alguien lo pueda interpretar de una manera correcta, pues se tiene que expresar de una manera adecuada. Sí, entonces, o sea, implicas a dos aspectos. Tienes que aprenderlo adecuadamente y tienes que replicarlo correctamente. Entonces, implica un compromiso, implica respetar la lengua como es e implica recordarla y practicarla. Entonces, es bonita independientemente. O sea, si es compleja, es retadora, pero se disfruta. ¿Y cuál consideras que es la mejor edad para aprender lengua de señas? Definitivamente la escolar. Yo creo que, bueno, se habla que un bebé de 6 meses ya puede empezar a aprenderlo, o sea, a identificar como esta parte de las señas, pero, o sea, sí, yo creo que hablando de la plasticidad que tienen los niños, sería muy, muy valioso a lo mejor introducirla desde los 4 años. Desde preescolar más o menos. Sí, a lo mejor inicios de primaria. Un Ujú. niño de preescolar sin problemas yo creo que puede, a lo mejor con un poquito de dificultad en relación a su coordinación, pero yo creo que incluso pudiera tener una repercusión en relación a su desarrollo motriz Sí, fino. claro. Y también cognitivo, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque bueno, estamos en una etapa de la lateralidad, Ujú. entonces en la lengua de señas utilizas las dos manos en varias ocasiones y tienes que no solamente pensar o pues irte preferentemente a esta lateralidad derecha o izquierda, sino que son ambos hemisferios y esto a la larga pues pudiera conllevar, me imagino, ¿no? Como la parte tanto del equilibrio como de tu coordinación, pudieras tener un poquito más de agilidad, pues no se diga lo que mencionaba, ¿no? La agilidad mental de los menores, yo creo que sí se vería influenciada. Sería un estudio interesante para hacer. Sí, que se pudiera dar además seguimiento, me imagino, poniéndonos creativos, una etapa preescolar, que pudieran identificar cuestiones básicas, etcétera, y conforme también van avanzando en lo escolar, fuera avanzando el conocimiento de lengua de señas y mexicana, refiriéndonos al contexto. Digo, tampoco es como que aprenda lengua de señas de otro país, sino parte como de nuestro idioma, ¿no? Sí, de hecho, escuchándote, yo creo que a mí me conmovería bastante el participar dentro de una iniciativa así. Creo que, bueno, justo en los cursos de lengua de señas que he diseñado para niñas y niños, sin duda son los que más disfruto. O sea, el ver a los niños pues intentándolo, no sé, pues ya sabes, son muy inocentes y los comentarios y demás, pero pues hay muchísimo compromiso por parte de ellos, o sea, no lo veo difícil ni imposible, es decir, como que no sean capaces, lo he visto, o sea, la logran adquirir fácilmente. Claro, están en esa etapa buenísima para el aprendizaje. Aparte de que siento que es algo, un gusto y no una obligación para ellos, entonces eso cambia, ¿sabes? No es el aprenderte, pues a lo mejor, pues, el inglés, que probablemente no les motiva tanto, pero la lengua de señas yo he visto que sí. Bueno, eh, el inglés es como algo bueno, en ese sentido, como algo que se aprende, pero no practicamos tan seguido porque no Ajá, estamos en ese contexto, pero la lengua de señas, pues novedosa. sí, aparte es bueno, no sé si esté equivocada, pero como parte del idioma, del mismo idioma, y que es un aspecto en el que muchas personas no sabemos, ni siquiera eh, nos imaginamos como el impacto que puede llegar a tener. Así es, sí, así es amplio.
¿cuál consideras que podría ser el impacto o qué es el impacto psicosocial de la enseñanza de lengua de señas? Bien, pues yo creo que justo el hecho de que una persona entonces se sienta parte de una sociedad, ¿no? Eh, pues tendríamos más empatía, tendríamos probablemente una manera de comunicarnos de tal manera que podamos entender y apoyar a más personas, además de, pues justo incluirlas dentro de una sociedad que probablemente tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces, la enseñanza de la lengua de señas, yo creo que el impacto final sería que esas personas que probablemente no estén incluidas puedan hacer un cambio dentro de la misma, ¿no? O incluso ellos forjar algún otro futuro, ¿no? Eh, pues porque, y no vámonos tan lejos, vámonos incluso como a una cuestión menor, o sea, la enseñanza de la lengua de señas pudiera salvar una vida, pudiera permitir que una persona pueda regir de sus derechos, ¿no? Derechos humanos como lo es la educación, como lo es la salud, que pues es totalmente fundamental, ¿no? Hay casos muy específicos en donde, por ejemplo, una persona sorda se le incendió su casa y entonces él no podía comentar que tenía dentro a su perrito y falleció su perrito porque no pudo decirlo. Híjole. Hay otras personas que llegan al hospital, personas sordas y que no tienen algún acompañante y no saben cómo expresar qué es lo que está pasando y el personal médico tampoco sabe qué hacer. Entonces, pues probablemente pudiéramos salvar una vida. Sí, y qué grande es ese impacto, o sea, para acceder, o sea, para que una persona pueda acceder a sus derechos. Uh-huh. Sí, 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 y que esto de verdad ha estado limitado. Recientemente se conmemora el Día Nacional de la Lengua de Señas, el 2005, y entonces estamos hablando de que van 16 años que se está reconociendo nacionalmente como, pues, como patrimonio cultural. Pero entonces estamos hablando que esto apenas pudiera ser el camino para también reconocer a los derechos de las personas sordas. O sea, reconocer la lengua de señas implica también reconocer la importancia, ¿no?, de enseñarla y aprenderla. Sí, y bueno, ya hablábamos un poco de esta situación de que la mayoría de las personas no conocemos la lengua de señas, pero desde tu perspectiva, ¿piensas que el hecho de que la mayoría de la población no conozca y no practique la lengua de señas puede ser un problema de discriminación? Yo creo que finalmente pudiera ser, sí, una cuestión de discriminación, aunque no consciente o voluntaria, pero finalmente si todas las personas sabemos que existen personas sordas y que tú puedes hacer algo para respetarlas, para hacerlas sentir parte. Y a lo mejor no es el hecho de que cambies todo tu proyecto personal para aprender la lengua de señas, lo puedes hacer fácilmente, o es decir, como con un poco de voluntad, y si bien implica tiempo como cualquier otra situación, pues entonces, o sea, está en nosotros, ¿no? Como lo que platicábamos antes de iniciar la entrevista, es la cuestión de que no hay que esperar a que las personas con una discapacidad se adapten a nuestro medio, a nuestra sociedad, que es de personas habilitadas, no sé cómo mencionarlo, sino que está en nosotros como sociedad sensible a la inclusión, el hecho de hacer algún esfuerzo para entonces no discriminar. Claro, pensaba en este hecho, por ejemplo, el no conocer la ley no quiere decir que a ti no, para ti no aplica, ¿no? Y Ajá. esta cuestión de que no podemos justificar con nuestra ignorancia algo que hacemos, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Mm, lo pensaba más como en estas personas que somos como responsables de brindar un servicio. Por ejemplo, yo soy psicóloga y no sé lengua de señas, entonces
no puedo recibir a alguien que se comunique a través de la lengua de señas porque no lo voy a entender o no la voy a entender. E igual un médico, igual un maestro de preescolar, de primaria. Me parece que tenemos también ahí como, no sé si se mida en niveles, pero me parece que tenemos más responsabilidad en este sentido. Sí, 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 yo creo que, insisto, o sea, probablemente no lo has hecho por alguna otra razón y no voluntariamente, ¿sabes? A lo mejor no hay tantos espacios, o sea, es difícil accederle y tampoco la sociedad o en general como los organismos han desplegado una iniciativa de tal manera que esto sea Ujú. de una manera pues más consciente dentro de todas las personas, que yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? He estado participando en foros en general como de la discapacidad y entonces la conclusión de todas las discapacidades, o sea, como lo que se tiene que hacer entonces para que se genere una inclusión, es sensibilizar a la población de la necesidad de. Entonces, Sí, creo que sí. es el primer punto, ¿no? Sí, sí, porque hace un momento mencionábamos como esta importancia de en edades tempranas, en edades donde los niños es más fácil aprender porque están en esa etapa, pero también la responsabilidad de al menos del personal, de los profesionales de la salud, sea, bueno, salud en general, porque como mencionabas hace un momento, puede salvar una vida, ¿no? Eh, Creo que ahí hay como una responsabilidad. Un peso importante, Ajá. sí, totalmente. Bien, ¿y has trabajado con personas con alguna discapacidad auditiva? Sí, bueno, recientemente, justo con la cuestión de la enseñanza de la lengua de señas, se han acercado tanto padres y madres que tienen en su contexto cercano a un menor, a un hijo, hija, sobrino, nieto con una discapacidad auditiva, pero también he enseñado o he incluido a niñas y niños sordos dentro de mis cursos de lengua de señas y entonces hemos tenido esta convivencia que ha sido muy grata, ¿no? Que ha sido un espacio para que entonces conozcan a más niños y Ujú. se comuniquen y los niños aprendan a cómo comunicarse y de hecho estos niños y niñas sordas, o sea, he preguntado puntualmente alguna situación, un regionalismo, por ejemplo, y me han terminado enseñando a mí, ¿no? O sea, eso es lo valioso, ¿no? Que finalmente pues es la comunidad sorda, más bien es la comunidad sorda quien la conoce, quien la comparte, ¿no? Y de quienes deberíamos o pudiéramos aprender mucho más, y así ha sucedido. Entonces, pues ha sido muy, muy valioso. ¿A qué te refieres o nos podrías explicar un poco más con comunidad sorda? Bueno, al Ah, ok. menos yo no había escuchado acerca de ello. Bueno, vamos a hablar de justo como todas las personas que tienen una discapacidad auditiva y entonces se genera una comunidad, ¿no? Se genera este pues, sentido de pertenencia, del saberse iguales, por así decirlo. Ujú. Y entonces dentro de la comunidad sorda existe incluso una cultura que vendría siendo pues como a lo mejor alguna, como todas las culturas, ¿no? Como pensamientos, creencias y pues costumbres, ¿no? Entonces, bueno, dentro de alguna de ellas pudiera ser el hecho de esta cuestión del bautizo, es decir, como la seña específica que entre ellos pudieran realizar, Ujú. hacer una seña en concreto para decir su nombre, pero además pues me imagino que hay algunas otras prácticas, es decir, gustos o lecturas o de hecho esa es otra cuestión interesante que hay muy poco entretenimiento para las personas sordas, ¿no? Hay muy Mm. poca iniciativa que entonces sean, por ejemplo, canciones o demás películas que estén interpretadas en lengua de señas son muy pocas, ¿no? Entonces, de alguna manera una comunidad sorda pues es donde puedes aprender más y comunicarte y conocer y socializar.
en lugar de la comunidad oyente o hablante, pues tenemos otras prácticas, otra vida, otras, no sé, otras actividades, ¿no? Entonces de eso se trata. ¿Y a qué te refieres con el bautizo? Lo mencionaste así como a grandes rasgos, pero bueno, parece un dato curioso. Ya. Bueno, resulta que cuando tú te presentas, es decir, cuando tú deletreas tu nombre, posteriormente, bueno, cada una de las personas sordas tiene una propia seña, ¿no? Que se le denomina como este bautizo cuando te la dan. Y te la debe de dar otra persona o varias personas sordas que estén en común de que eso te diferencia a ti físicamente. Entonces, si hay algo dentro de ti, por ejemplo, unas cejas muy grandes, unas pestañas muy grandes, un cabello chino, tienes la barbilla partida y después de hacer este alusivo físico, en algunas ocasiones también integras alguna letra inicial de tu nombre, ¿no? En mi caso pudiera ser aquí la barbilla partida y la letra C luego luego. Un compañero que se llama Jonathan con la letra J tiene una cicatriz y la dibuja. Hay algunas otras personas que tienen un lunar, la persona sorda te dice, bueno, que esta es tu seña, ¿no? Y entonces no es tanto una elección personal, sino algo que estén en de acuerdo, que eso a ti te diferencia. Y que, claro, tiene que ver con en ese sentido de comunidad y cultura. Y de hacerte parte, ajá. Sí, de hecho es como, es que se escucha chistoso, bueno, pero es como un ritual de aceptación, por así decirlo, o sea, como integrarte. Como de pertenecer a algo, a un grupo, pues sí. Y bueno, hablabas también de que cualquiera que esté interesado puede aprender lengua de señas, pero ¿quién puede impartir la enseñanza? Bien, pues concretamente quienes están avalados o quienes están con este permiso serían personas que se encuentran certificadas. Pudiéramos hablar de intérpretes. En México, desde el 2017 fue la última cifra que se ha mencionado, existen 40 intérpretes en todo México. Súper poquitos. Sí, 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 sí. Realmente no ubico ahorita la estadística de los habitantes de todo México, pudiéramos buscarla para hacer como este tanteo. A ver, vamos a ver cuál es la población en México. Pero estamos hablando de que 40 personas son muy, 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 muy pocas para atender a la demanda y para capacitar o habilitar. Y que finalmente estas 40 personas son intérpretes, eso implica que estén dentro de alguna conferencia, de algún evento, pues hablemos político, gubernamental, educativo, un contexto académico, ¿no? Que finalmente pues permite de alguna manera el acceso a esa información a las personas sordas, pero hay que preguntarnos siquiera si las personas sordas quieren saber de ello, ¿sabes? De saber de alguna conferencia en específica, de un tema en específico, es decir, probablemente se necesita que existan más personas certificadas, pero que no estén solamente interpretando, sino que también estén haciendo una labor hacia la comunidad, porque finalmente yo me he puesto a pensar, no sabemos si están en peligro de extinción, si ya están muy grandes, en dónde se encuentran. De hecho todos están centralizados en Ciudad de México. Me parece que más de 25 están en Ciudad de México, entonces pues cuántos más nos quedan para los demás estados, son muy pocos y no se está replicando, pues entonces son quienes tienen la capacidad de escuchar y de hablarlo. Eso no implica que más personas la conozcan y la puedan enseñar, solamente no están certificados. La certificación es un proceso burocrático que puede costar mucho, que muy pocas instancias lo realizan y que al final de cuentas, por ejemplo, estamos hablando de que un curso básico en algunas otras iniciativas te puede salir en 2,000, 3,000 pesos, algunos más caros. Hay personas que no tienen ese dinero para poder adquirirlo y personas que necesitan saberlo, ¿no? Hablemos de un papá o una mamá. Eso por una parte. La cuestión es que probablemente haya alguna persona dentro del contexto familiar que conozca la lengua de señas y no esté certificada y ella pudiera
pudiera enseñarla. La cuestión es que no existe una plataforma muy concreta como por ejemplo alguna convocatoria de hey, todas las personas que sabemos la lengua de señas vamos a hacer este proyecto en común y vamos a replicarlo en todo México. O sea, como que no he visto un esfuerzo o una iniciativa con esa fuerza, ¿sabes? Entonces, ¿quiénes están capacitados? Pues quienes tengan un conocimiento avanzado de la lengua, quienes estén en continuo actualización, quienes estén en comunicación con personas sordas y quienes de alguna manera, pues, tanto por iniciativa propia, es decir, hay manuales de lengua de señas que pudieran apoyarte en la adquisición de vocabulario, pero implica mucha práctica, implica cerciorarte de que lo estás haciendo bien, ¿sabes? Entonces, de hecho, lo que yo he recurrido a hacer es justo ubicar a personas que conocen la lengua de señas y que sean personas hablantes y que tengan un aprendizaje avanzado y practicarlo y compartirnos y entrarnos a manual y diseñar más vocabulario y hacerlo de tal manera que pues sea obviamente no inventado, pero sí retroalimentado, ¿no? O sea, tanto en una parte pues puntual que puede ser un manual como la parte de la sociedad, de la comunidad sorda. Claro, porque así como lo mencionas, hasta parece un privilegio poder acceder como a esas certificaciones, a eso como algo muy, muy cerrado. Y así es. Ajá, y luego burocrático, ¿no? Porque, o sea, en ese sentido como me pongo a pensar por qué se ha gestionado de esa manera. Hay un autor, es Carlos Sánchez, quien él justamente da una crítica social muy, muy fuerte. Él es venezolano, lo pueden buscar. Su artículo me parece que se llama Interpretación o Comedia, así es su nombre. Entonces, pues justo hace una crítica a que pues esta parte de la interpretación, como tú dices, pareciera que es algo muy privilegiado, que al tú tenerlo tienes también un poder, ¿no? O sea, eres una persona especial. Entonces, yo no digo que las personas que sean intérpretes tengan una, no sé, como algún deseo interno de no compartirla, pero pues es que también está la cuestión de que son solo ellos quienes pueden tener como todo este conocimiento, ¿no? Entonces, pues sí habría que cuestionarse por qué es tan privado. Como algo muy, muy celoso, como muy... que se convierte precisamente en eso, ¿no? Como algo que tiene que ver con poder o... sí, como con poder, no supe ahí cómo explicarme. También está la cuestión de, bueno, si bien es la parte de la interpretación, pero también la comunidad sorda cuida mucho a la lengua, porque es de ellos, porque es su manera de comunicarse, porque es su comunidad. Entonces se tiene que tener pues justo este respeto y esta humildad para entonces acercarte y hacerlo de tal manera que pues se les dé un lugar, ¿no? Que se visibilice entonces justo la importancia y que no se aproveche este medio, ¿no? Probablemente en otras ocasiones sí se puede hacer, ¿no? Pero pues es que es complejo, como que uno puede tener una intención y puede interpretarse de otra manera, ¿no? Y uno quisiera acercarse más y puede encontrar una barrera social. También está la cuestión de que, bueno, todo este tiempo como tal, han estado discriminados de una sociedad y por eso ahorita es difícil entonces compartirla de tal manera que a una sociedad que no ha estado interesado en aprenderla. Claro. Bueno, aquí el dato de la población total en México son 128 millones aproximadamente. Y de esos 40 mencionas que son las personas certificadas, es una diferencia abismal. Así es. Fíjate que justo al yo conocer
lo que implica, es decir, como que me motivó, ¿sabes? Y fuera de eso, bueno, soy psicóloga educativa y la parte del desarrollo cognitivo de los niños pues me interesa bastante. Pero entonces me di cuenta que al no tener una sociedad que esté habilitada para una persona sorda, un niño sordo, una niña sorda, eso implica que entonces probablemente eventualmente va a tener un rezago cognitivo que no le pertenecía, ¿sabes? Claro. Porque la parte del lenguaje es una de las habilidades que le permite al infante desarrollarse cognitivamente. Y al no tenerlo, porque no existen estos medios, estos espacios, probablemente pudiera ser un centro de atención especializada. Centro de atención múltiple, perdón, un CAM, en donde se pudiera compartir la lengua de señas, pero igual es muy reducido. Entonces estamos hablando de que un niño o niña sorda va a aprender la lengua de señas y probablemente la va a terminar de aprender hasta tener 6 años y después va a empezar el aprendizaje del español, de la escritura. Entonces estamos hablando que a lo mejor hasta las 8 o 10 años va a tener tanto la parte de la lengua de señas como la parte del español. Sí. Entonces, como refería, a lo mejor hasta los 8, 10 años, 12 años, pueden tener entonces estos dos idiomas, ¿no? O sea, pueden ser bilingües, una persona sorda. Puede conocer la lengua de señas y puede entonces comunicarse también por medio escrito y por la lectura en el español, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que a lo mejor hasta los 10 años lo logró, 11 años, cuando esto usualmente sucede a los 6 años. Eso es de las personas que son sordas, nacen sordas y que probablemente no tienen un contexto familiar que esté capacitado para entonces adquirir la lengua de señas rápido, ¿no? Que incluso hay personas que, es decir, papás que se dan cuenta que su menor, que su hijo, es sordo hasta que tiene 2, 3 años. Entonces estamos hablando de ya un tiempo importante en el que no tuvo una estimulación cognitiva por medio del lenguaje, ¿no? Que únicamente fue una cuestión visual. Entonces, pues esto sí es un rezago importante cognitivamente por la plasticidad, por la poda neuronal, por en general el pensamiento cómo se va originando, pues que primero es concreto y después es abstracto. Entonces vamos como pasitos más lentos, ¿no? Hay personas, es decir, niños, niñas que nacen sordos en un contexto en el que se dan cuenta rápido, tienen los recursos económicos disponibles y además probablemente tienen alguna persona sorda que también puede estarse, ya sea dentro de su familia, es decir, padres sordos que pueden rápidamente enseñarles la lengua de señas y posteriormente el español, y entonces hablaríamos de que ese rezago no va a ser tan evidente, ¿no? Pero también sí necesitamos un componente económico importante para habilitar muchas otras cuestiones. Entonces, pues nuevamente estamos viendo a una sociedad que puede estar en una desventaja, tanto social como económica, ¿no? Que eso al final pues importa. Sí, y que también eso genera un impacto en el desarrollo tanto, bueno, como lo mencionas ahorita, cognitivo, pero también emocional en el desarrollo pues de la persona como tal, ¿no? O sea, cómo va insertándose en una sociedad donde está en desventaja, y entonces el impacto que tiene eso a nivel emocional es muy grande. Sí, sí, sí. Que de hecho yo creo que de ahí pudiéramos encontrar una de las posibles respuestas del por qué no se comparte tan fácilmente la lengua de señas. Probablemente de ahí viene el celo. O sea, también la parte emocional, que es igual de importante como la cognitiva. Pues sí, a lo mejor y también estamos hablando de la autoestima, del sentido de pertenencia, de la identidad, de qué va a hacer con su vida, de su proyecto de vida concretamente. Y luego pues no se diga, o sea, hay estadísticas que refieren que la mayoría de las personas que son sordas y que intentan estar dentro de un contexto escolarizado terminan desertando, ¿no? Entonces, pero pues es más bien no una cuestión personal, sino pues, la parte de que el sistema no está adaptado. Sí, claro. Y bueno, la siguiente pregunta que quería hacerte tiene que ver con eso, con las implicaciones emocionales.
que sí, me parece que son también muy grandes. Sí. Bueno, y hablando un poco más de ti, ¿qué es lo que más te ha gustado al estar impartiendo cursos de lenguas de señas? Son varias cosas. Uno, conocer a personas. He Ujú. conocido a personas que, pues sin pensarlo, han sido muy, muy agradables conmigo. Otro, que he aprendido mucho. Otra cuestión es que definitivamente he escuchado anécdotas en donde las personas me mencionan en qué contextos y de qué manera esto les ha apoyado para comunicarse con alguna persona con discapacidad auditiva. Sí. Me ha tocado pues justo la convivencia con esta niña y con un niño que tiene una discapacidad auditiva, que son personas sordas. Y, o sea, creo que son un cúmulo de situaciones que incluso al final de cada uno de los cursos me motivan un poquito más porque pues sí pido una retroalimentación y terminan muy contentos, ¿no? Entonces creo que cada quien utiliza la lengua de señas de tal manera que hace un beneficio, ¿sabes? Entonces hay personas que a lo mejor no tienen esa necesidad, pero lo están haciendo porque quieren estar preparados para un momento y es igual de valioso que las personas que lo necesitan, ¿no? Porque al final de una u otra manera se va a impactar en algo bueno. Qué valioso, ¿verdad? Sí, Todo es eso. muy bonito. ¿Y has pensado en alguna propuesta a nivel educativo para la enseñanza de lenguas de señas? Sí, de hecho, es uno de los proyectos que tengo pendientes. He querido estructurar de tal manera este curso que sea un tanto más largo, que tenga justo estos niveles de seguimiento y entonces pues pedir tanto el espacio para escuelas, ya sean privadas o públicas, que tengan esta iniciativa o esta sensibilidad para entonces brindar la enseñanza a la población educativa. Me han contactado personas, sí he tenido algunas propuestas también y son muy valiosas, entonces creo que sin querer queriendo he estado siendo ubicada por este proyecto, pero por personas que quieren hacer iniciativas en la parte educativa y que pues eso a mí me fascina, ¿no? Entonces estamos todavía como en contacto para ver de qué manera sí se puede desarrollar. Buenísimo, toda esta propuesta y eso que es importante que se vaya moviendo, que se vaya visibilizando, que se vaya pensando en ello. Así es. ¿Hay algo que a ti te gustaría transmitir, además de todo lo que ya nos has comentado en esta entrevista? Pues yo creo que hacerles la invitación en general a quienes quieran aprenderla. En general, les platico brevemente cómo están diseñados los cursos. Son alrededor de 5 sesiones de 1 hora y media, en donde pueden entonces aprender este vocabulario básico, tanto el abecedario, las señas básicas, saludos, despedidas, verbos, pero que están personalizados de tal manera que puedas hablar de tus gustos, de tu rutina, de familia. Y posteriormente hay un nivel 2 que entonces está también en el nivel 1 las preguntas, cuestionamientos, ¿no? Para entonces tener esta comunicación inicial. Y en el nivel 2 estamos abordando cuestiones como colores, lugares, gramática un poquito más en lo concreto, vocabulario básico como lo es alimentos, profesiones y algunos otros. Y como te comentaba, el curso para entonces personal médico, personal de la salud, claro, que pudiera entonces adquirir también esta competencia para apoyar a algún paciente o alguna persona con alguna dificultad de salud. ¿Y cómo podemos encontrarte en redes sociales o cómo, si hay alguien que vea esta entrevista y que esté interesado, cómo te puede contactar? Estoy en Instagram como @educar_en_calma y en Facebook me parece que también me pueden buscar de esta manera o como @reeducar_en_calma.
Bueno, de igual manera aparecerán tus redes sociales en la pantalla. Va. Por ese medio te pueden contactar para acceder a los cursos que impartes. Sí. Yo estoy posteando continuamente esta infografía en relación a la apertura de un nuevo curso y me pueden mandar un mensaje o directamente preguntarme el curso que a ellos les venga mejor. Bueno, muchas gracias, Caro, por tu tiempo y por la apertura, disponibilidad para esta entrevista. Ha estado muy interesante. No, de nada, más bien gracias a las personas que se animen a escucharla completa y espero que pues finalmente algo haya hecho clic y que seamos más personas quienes estemos en esta iniciativa, que finalmente yo siempre digo, o sea, esto no sería posible si no hubieran personas que estén interesadas en aprenderla, ¿no? Por la razón que sea. Claro. Entonces, gracias a todas las personas que están detrás y que se vayan a sumar.